Buenos días a todos, yo soy Rubén Barrera y en este video explicaré cómo se lleva a cabo el programa Inserción Directa en las aplicaciones de consola. Como es un programa de consola, este no lleva una forma y por tanto no debemos diseñarla, así que iremos directamente con el código. Bien, en la primera línea, que es int corchetes números igual new int 5 entre corchetes y entre llaves 9, 8, 7, 6 y 5. Es en esta parte donde se declara el vector y nos indica los elementos que lo conforman. Números es su nombre, new int es el tipo de datos que contendrá el vector, 5 entre corchetes es su longitud y 9, 8, 7, 6, 5 son los elementos que lo componen. La siguiente parte es int longitud igual a 5. En esta parte se declara la variable longitud y se le asigna el valor 5. No tiene mayor ciencia. Ahora esta parte de aquí, console.write y entre paréntesis método de inserción directa diagonal inversa n entre comillas. Esto significa que imprime la línea de texto método de inserción directa predeterminado. ¿Por qué? Porque es entre paréntesis, eso indica solo un texto. Que diga, es entre comillas dobles, indica solo un texto que no va a cambiar. Finalmente, la parte diagonal inversa n indica que al final de este texto se haga un salto de renglón. Para eso funciona. Ahora, la siguiente línea, int auxili. En esta parte se declara la variable auxili como de tipo entero. La siguiente línea, int j. Tiene la función de la línea anterior. Esta línea tiene la misma función de arriba. Simplemente se declara la variable j como de tipo int. Ahora empezamos con los ciclos. La línea actual nos dice for integer i, for entre paréntesis int i igual 0 y menor que números.length y más. En esta parte de aquí int se declara en esta parte se declara la variable i y al mismo tiempo se le asigna el valor 0. Aquí se compara que mientras esta condición sea verdad, mientras i sea menor que números.length se ejecute el ciclo. ¿Qué significa números.length? Números es el nombre de la variable o el elemento y .length o length nos indica que se va a medir la propiedad del tamaño. ¿Esto qué significa? Que se contará cuántos elementos componen a números. En este caso son 5 elementos, entonces su length es igual a 5. 8, 9, 8, 7, 6, 5. Y más indica incrementos de 1. Como i vale 0 y números vale 5, automáticamente entra en el ciclo for. Este ciclo for comprende desde aquí hasta acá. Bueno, empecemos por la primera parte. En esta parte de aquí, que dice auxili igual a números.i, se le asigna a auxili el valor que tenga números en la posición indicada por i. Por ejemplo, i igual a 0, entonces i vale 9. Aquí se ve. La siguiente línea es esta. I igual a j es igual a i menos 1. Se le asigna a j el valor de i menos 1. Por ejemplo, si i es 0 y se le resta 1, entonces vale menos 1. Terminado esto, se entra en el ciclo while, teniendo en cuenta que j es igual a menos 1 en este momento. Ahora, el ciclo while. While, entre paréntesis, j mayor o igual que 0, igual y números j menor que auxilio. ¿Qué significa esto? Este ciclo significa que mientras j sea mayor que 0 y también números j, o sea su valor actual, sea mayor que auxilio, entonces hará lo siguiente. Ahora lo siguiente. Muy bien. Se entra en este ciclo. Obviamente esta parte del código no tiene efecto en este momento, solo hasta la segunda vuelta del ciclo for porque j vale menos 1. Esto solo pasará cuando esto tiene la finalidad de mover hacia abajo los números más grandes y así los menores conservan su posición actual. Es decir, si j vale más de 0, eso significa que el valor es más grande. El valor es más grande que el valor acá. Entonces por eso entra. Si un valor es más pequeño, se salta esta parte y entra directamente aquí.
Bueno, pasemos a esta línea de código. Números entre corchetes j más 1 es igual a números j. ¿Esto qué significa? Esto hace que el valor actual se le asigne a la siguiente posición en el vector, haciendo que su posición cambie. Es decir, si la posición 0 vale 9 y la posición 1 vale 8, a la posición 1 se le asigna el valor de 9 y 8 cambia para acá. Y j menos menos. A j se le resta un valor todavía más grande. Se le resta otro valor. Entonces se termina el ciclo, solo se lleva a cabo una vez y se pasa hacia acá. Números j más 1 es igual a auxili. Esta línea ocurre directamente en caso de que números no sea mayor que auxili. Se le asigna a auxili el valor de números de j más 1, es decir, como el valor actual no es mayor, se le asigna el del valor siguiente. Y en esta parte finaliza el código for. Esto tiene la función de cambiar los valores del lugar. Por ejemplo, si este valor es más grande que el valor siguiente, este valor cambiará para acá. Para eso es esta línea. En cambio, si el valor es más pequeño que el valor siguiente, por decirlo así, esta línea se ignora todo esto y el valor, y ocurre esta línea de aquí. Esta línea hace que este valor de aquí conserve su posición y se le asigne a auxili el valor de la posición siguiente para medir si es más grande. Una vez que terminamos esto, pasamos a esta línea de código. Aquí ya terminó este ciclo for y comienza otro ciclo for. For, entre paréntesis, int i igual a 0 hasta i menor que longitud i más más. O sea, este ciclo empieza con i siendo igual a 0. Perdón. I empieza siendo igual a 0 y termina hasta que i sea mayor que longitud. Entonces ejecuta esto. Console write line, paréntesis, comillas dobles, más números i. ¿Esto qué significa? Que se escribe en la consola un espacio en blanco y se escribe en números i. ¿Qué es esto? Se va a escribir el valor que haya en números en la posición que marque i. Como i es 0, bueno, un ejemplo con el vector ya acomodado sería 5. Y así se haría. En cambio, si por ejemplo se cambiara 1, bueno, sería números 1, el valor que está en la posición 1. Y así hasta que termine el ciclo. Y el último, console read. ¿Qué significa esto? Que lee los valores de la consola. Y con eso termina el código. Para verificar que esté correctamente, le damos al botón Start. Método de inserción directa 5, 6, 7, 8, 9. Nos muestra el código ya, los valores ya ordenados. Muchas gracias por su atención.